Hola mis pupilos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver cómo calcular probabilidades sencillas. Cómo se hace para calcular la probabilidad de que un evento ocurra. Y esto lo vamos a hacer para principiantes, las probabilidades de manera sencilla. Bien, entonces para calcular probabilidades, como concepto básico debemos tener en cuenta qué son los eventos y qué es el espacio muestral. Estas dos situaciones ya las vimos en un video anterior que se encuentra en mi canal y en mi página de Facebook. Además de esto, también debemos tener en cuenta qué son y cómo se utilizan las técnicas de conteo. Otro tema que ya tratamos en mi canal y en mi página de Facebook, pueden encontrar los videos relacionados con estos temas. Bien, entonces, si ya estamos preparados con estos temas, entonces podemos empezar a ver cómo se calcula la probabilidad de un evento. Bien, entonces, para calcular la probabilidad, basta con hacer una pequeña división de la siguiente manera. Una probabilidad, que vamos a llamarla la probabilidad del evento A, se calcula simplemente teniendo en cuenta el número de elementos o la cantidad de elementos del espacio muestral que están a favor del evento en cuestión, en este caso el evento A. Y en el denominador, para completar la división, debemos tener el número o la cantidad de elementos que tiene en total todo el espacio muestral. Y con esta división podemos calcular una probabilidad. Entonces tengamos en cuenta aquí el número de elementos del espacio muestral a favor del evento que voy a calcular. Y en el denominador el número de elementos total del espacio muestral. Bien, hagamos esto con un ejemplo. Bien, para nuestro primer ejemplo tenemos una bolsa y dentro de las bolsas, como podemos ver, tenemos unas balotas de diferentes colores. Algunas son azules, algunas son rojas, algunas son amarillas y solamente una es de color blanco. Vamos a calcular, según esto, cuál es la probabilidad de que salga cada uno de los colores. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que al seleccionar una pelotica al azar, meto la mano sin observar obviamente, saco una pelotica de estas al azar y que el color sacado sea azul? ¿Cuál es la probabilidad de que sea azul? Entonces solamente debo aplicar la fórmula que vimos anteriormente, esa fórmula, en donde dice que para calcular la probabilidad debo hacer una división. Entonces, ¿qué división se hace? En la parte de arriba pongo el número de elementos a favor del evento que voy a calcularle la probabilidad. Es decir, cuántos elementos hay a favor de que sean azules. O sea, cuántas peloticas son azules. Dentro de la bolsa entonces hay 2, 3, 4, 5, 6 peloticas azules. Entonces en el numerador ponemos el número 6. Y en el denominador vamos a colocar cuántos elementos en total conforman el espacio muestral. Es decir, cuántos elementos en total hay en la bolsa. En la bolsa hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 peloticas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Entonces, en el denominador ponemos el número 14. Es decir, que la probabilidad de que salga una balotica azul al introducir la mano y seleccionarla al azar es 6 entre 14. La probabilidad la podemos representar de tres maneras distintas. Una como fracción, generalmente simplificada. Entonces simplifiquemos esta fracción. Mitad 3, mitad 7, 3 séptimos. La probabilidad de que salga la balota azul es de 3 séptimos. Esa es una forma de representar eh, probabilidades. Otra forma es en forma fraccionaria, es decir, hallando la división o la representación fraccionaria, perdón, decimal de esa fracción, en forma decimal. Entonces tendríamos que dividir 3 entre 7. El número que voy a obtener es un número decimal. El número en este caso, 3 dividido entre 7 es 0,428 y más decimales.
Utilizaremos por lo general o como mínimo los tres primeros decimales, 0,428 y demás. Y la tercera forma de representar las probabilidades es en forma de porcentaje. Obviamente todos escuchamos que las probabilidades son del 20%, del 15%, del 70% y así determina una persona qué tan probable es que ocurra algo. En este caso, para obtener el porcentaje simplemente debo multiplicar por 100. Y el resultado en este caso sería 42,8%. Es decir, que la probabilidad de que la balotica seleccionada al azar sea de color azul es de 3 séptimos o 0,428 o el 42,8%. Una probabilidad de extraer una balotica azul. Ahora miremos cuál sería la probabilidad de sacar una balotica roja. Si voy a extraer una balotica roja, entonces para calcular la probabilidad de que la balota sea roja, pongámosle así, probabilidad de R, tendría que utilizar los dos números nuevamente. 1, cuántas baloticas rojas hay para seleccionar. 2, 4, entonces aquí tenemos 4, sobre, y cuántas balóticas hay en total, que ya sabemos que son 14, entonces 4 sobre 14. Con esa división calculamos la probabilidad, ya saben, forma de fracción simplificada, entonces sería mitad 2 y mitad 7, 2 séptimos. En forma decimal, realizando la división de 2 entre 7, lo cual nos da 0,285, más decimales. Y multiplicando por 100 ya sabemos que obtendré el porcentaje. Es decir, que el porcentaje en este caso es 28,5%. Por eso utilizamos como mínimo 3 decimales de la división del fraccionario. Cuando obtenga un número decimal infinito, utilizo como mínimo 3 decimales. Y así calculo la probabilidad. Y al calcular la probabilidad, entonces podemos determinar si algo es más probable que suceda que otro evento. En este caso, es más probable obtener una balota azul al meter la mano que una balota roja. Y si observamos el dibujo, pues es mucho más probable todavía obtener una balota azul que obtener una amarilla o una blanca. Miremos cuál es la probabilidad de obtener alguno de esos dos colores. Bien, aquí tenemos de nuevo nuestro dibujo de la bolsa con las balotas. Vamos a calcular la probabilidad de que la balota sea amarilla. Y para que la balota sea amarilla, entonces dentro de la bolsa hay 3 balotas amarillas. Entonces aquí ponemos el número 3 dividido entre las 14 balotas que son el total. Esta fracción no se puede simplificar, entonces 3 sobre 14 es la forma fraccionaria. En forma decimal, pues ya saben, tengo que dividir 3 entre 14. El resultado de eso es 0,214, mínimo 3 decimales como le dije, aunque hay más. Y multiplicando por 100, entonces obtengo el porcentaje que en este caso me va a dar 21,4%. Es decir, que la probabilidad de que la balotica sea amarilla es del 21,4%. Y finalmente, pues la probabilidad de obtener una balota blanca, la probabilidad B de obtener una balota blanca, es de 1 entre las 14 en total que hay. 1 entre 14. No se puede simplificar esa fracción, entonces ese es el número. En forma decimal hacemos la división, el resultado es 0,071, como mínimo 3 decimales. Multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje y ya tenemos que el porcentaje es 7,1%. Observen entonces cómo se calcula la probabilidad de un suceso. Una probabilidad simple que se calcula con una simple división. Ahora, algunas cosas que debemos tener en cuenta. Como pueden ver, todas las divisiones siempre daban un número decimal menor que 1, porque las probabilidades se miden con fracciones menores que 1 o con números decimales menores que 1, siendo 0 la menor probabilidad. El 0% es cuando algo es imposible, y siendo 1, que da igual al 100%, la máxima probabilidad,
cuando algo es seguro de que va a suceder. Por ejemplo, algo imposible. Si yo les preguntara cuál es la probabilidad de que de esa bolsa extraiga una balota negra. Obviamente, la probabilidad de extraer una balota negra es cero porque no hay balotas negras. 0 dividido en 14 me va a dar 0 y 0 por 100 pues también da 0. 0%. Eso es un evento imposible, algo que suceda. Es de un número 0 o 0%. Por el contrario, si yo dijera cuál será la probabilidad de obtener una pelota redonda, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que me salga una pelotica redonda, pues obviamente todas las peloticas son redondas, es decir, que tengo 14 opciones entre 14 opciones y al realizar la división me da 1 y si multiplico por 100 pues me da 100%. Eso es obvio que es un evento seguro. Entonces siempre todas las probabilidades van entre el número 0 y 1 siendo 1 el más alto, 0 el más bajo. Y 100% es la probabilidad más alta. Eso es seguro de que ocurra. Bien, hagamos otros ejemplos. En un grupo de 20 personas hay 15 niños y 5 niñas. Si selecciono al azar una persona de ese grupo de 20 personas, ¿cuál es la probabilidad de que al seleccionarla al azar seleccione un niño? Entonces, ¿cuál será la probabilidad de seleccionar un niño? ¿Y cuál será la probabilidad de la misma manera, pero de seleccionar una niña? Bien, entonces calculemos estas dos probabilidades. Ya sabemos cómo se hace. Tengo que calcular la probabilidad de que sea un niño. Pongámosle que los niños sean A. Y entonces debo hacer una división. En la parte de arriba, cuántos elementos hay a favor de mi evento es ser niño. Y pues en ese caso son 15 los niños. Es decir, que arriba va el número 15 y abajo el número total de elementos del espacio muestral. En este caso el número total de elementos es de 20 personas. Entonces dividimos entre 20. Esta fracción se puede simplificar. Si voy a entregar la probabilidad en forma de fracción, debo simplificarla. Se puede simplificar por 5, arriba queda 3, abajo queda 4, 3 cuartos. La probabilidad es de 3 cuartos. También se puede, ya lo saben, en forma de decimal y la probabilidad es 0,75. Y 0,75 por 100, pues obtendremos el 75%. La probabilidad de que seleccione al azar una persona y sea niño de ese grupo de 20 personas es de 75%. Y la probabilidad de que seleccione una niña, llamemos la probabilidad de B, seleccionar una niña, la misma situación, hacemos una división y son 5 niñas, entonces aquí ponemos a favor, tenemos 5 niñas y el número total de elementos es 20 personas. Hacemos la simplificación para dejarlo en forma de fracción simplificada. Simplificamos por 5, nos da un cuarto. Es decir, que es un cuarto la probabilidad de que salga niña. Dividimos, hacemos la división 1 entre 4 y me da 0,25, lo que equivale a multiplicando por 100 el 25%. Es mucho más probable que se seleccione un niño y no que se seleccione una niña. Aunque recordemos que estas situaciones son todas al azar, el hecho de que la probabilidad de que sea niño es mucho mayor no significa que sea algo seguro que vaya a seleccionar un niño, sino simplemente que hay más probabilidad de seleccionar el niño que de seleccionar la niña. Para que fuera algo seguro, debería ser una probabilidad del 100%. Bien, ahora hay algunas situaciones, muchas de las situaciones de cálculo de probabilidad son es necesario hacer uso de las técnicas de conteo para determinar cuál es el número de elementos totales que tiene el espacio muestral. Entonces vamos a mirar algunas probabilidades que se pueden calcular utilizando las técnicas de conteo. Tenemos el siguiente ejemplo en el cual vamos a ver cómo
es necesario utilizar las técnicas de conteo que ya debemos manejar muy bien y que ya tenemos en otro video de mi canal de YouTube y mi página de Facebook. Pueden ir a revisarla cuando quieran. Esas técnicas de conteo las podemos utilizar para determinar una probabilidad en el caso de que el espacio muestral sea algo más complejo saber, de saber cuántos elementos tiene el espacio muestral. En este caso el ejemplo dice así: para elegir el nuevo equipo de presentadores que va a cubrir la transmisión del Mundial de Fútbol del 2022, en un importante canal de televisión se presentaron 6 comunicadores sociales: Javier, Manuel, Oscar, David, Roberto y Julián, todos con una amplia experiencia en narración deportiva y conocimientos del deporte. Esos son los 6 candidatos que se presentaron para ser elegidos para el equipo del canal de televisión con el fin de cubrir eh, el Mundial 2022. Ahora, de esos 6 van a seleccionar 2 nomás, porque solamente va a estar conformado el equipo por 2 personas, por 2 narradores. Van a ser 2 seleccionados. Es decir, que de esos 6 van a seleccionar a 2 que va a conformar el equipo de narradores para el mundial. Bien, entonces la pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que sean elegidos Roberto y Julián? ¿Cuál es la probabilidad de elegir a Roberto y Julián? Bien, entonces en este caso tenemos que calcular la probabilidad de que de esos 6 comunicadores sociales elijan a Roberto y a Julián. Y siempre que voy a calcular una probabilidad necesito tener el espacio muestral, o por lo menos necesito tener cuántos elementos ocupa el espacio muestral. ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral? Y para saber cuántos elementos tiene el espacio muestral en esta situación es importante hacer uso de las técnicas de conteo. En la situación tenemos 6 personas y de las 6 personas vamos a seleccionar 2. Entonces miremos cuántas posibilidades diferentes hay de formar parejas con esos 6 comunicadores sociales, es decir, Roberto y Julián, o Roberto y Manuel, o Roberto Oscar, o David con Manuel, etcétera. Cuántas diferentes posibilidades de estas hay. Y recuerden que para saber esto, pues utilizamos las técnicas de conteo. En este caso podemos utilizar una combinación. ¿Cómo la hacemos? Entonces, 6 combinado en 2, porque son 6 comunicadores sociales y de esos vamos a formar, a ver cuántas parejas de a 2 podemos formar. Entonces, ya sabemos cómo se calcula 6 combinatoria 2, no lo voy a explicar acá. Vamos simplemente a poner el resultado de 6 combinatoria 2, el resultado es 15. Es decir, que hay 15 posibilidades distintas en el espacio muestral, todas las parejas que se pueden formar con esos 6 comunicadores sociales. Y ahora entonces, para calcular la probabilidad que me piden, pongámosle la probabilidad A, que es la probabilidad de que elijan a Roberto y Julián, pues Roberto y Julián apenas es una pareja de esas 15 posibles que calculamos con la combinación. Entonces, Roberto y Julián es una pareja de las 15 parejas posibles. Y así calculamos la probabilidad. Entonces esta fracción no se puede dividir, perdón, no se puede simplificar, entonces hacemos la división. 1 dividido entre 15, el resultado es 0,066, mínimo 3 decimales, podemos agregarle más, por ejemplo otro 6. Y ya sabemos que si multiplico por 100, pues obtengo el porcentaje. Entonces en este caso sabemos que la probabilidad de que elijan a Roberto y Julián es del 6,66%. Esa es la probabilidad que tienen ellos dos de ir como pareja representante del canal de televisión a cubrir el Mundial de Fútbol. De la misma manera, también podemos calcular otras probabilidades en la misma situación. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que Oscar sea elegido? No importa con quién vaya, que Oscar sea elegido, con cualquier otro. ¿Cuál es la probabilidad de que Oscar sea elegido? Bien, entonces
Ya tenemos el espacio muestral de la situación, ya sabemos que el total es 15, que lo calculamos con la combinatoria, 6 combinatoria 2, ya sabemos que el total del espacio muestral es 15. Lo que necesitamos saber ahora es cuántas parejas se puede formar en las cuales esté incluido Oscar, para poder calcular esa probabilidad. Llamémosla probabilidad B. Entonces, si analizamos la situación, Oscar podría ir con cualquiera de los otros 5 comunicadores sociales. Es decir, podría ser Oscar con Javier, Oscar con Manuel, Oscar con David y Oscar con Roberto y finalmente Oscar con Julián. Es decir, que hay 5 parejas en las cuales se encuentra Oscar. Es posible que vaya Oscar en 5 parejas. Entonces, para calcular la probabilidad de que Oscar sea elegido, simplemente dividimos 5 entre el total de parejas posibles, que es 15, y ahí obtenemos que la probabilidad de que Oscar vaya es de, simplificando por 5, 1 entre 3, un tercio. Si dividimos 1 entre 3, el resultado me da 0,333, muchos decimales. Y si multiplicamos por 100, pues ya sabemos, 33,3%. Y esa es la probabilidad de que Oscar sea elegido para ir en representación. Entonces vemos cómo en muchos problemas es necesario utilizar las técnicas de conteo para poder calcular cuántos elementos tiene el espacio muestral e inclusive cuántos elementos forman la, la situación al favor de la probabilidad que voy a calcular. Miremos otro ejemplo. Bien, ahora nuestro problema, nuestro siguiente ejemplo dice lo siguiente. En una de las válidas de la Fórmula 1, 6 de los competidores son favoritos para obtener la pole y el segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto lugar respectivamente. Los pilotos nombrados son C1, C2, C3, C4, C5 y 6. Ahí están los 6 pilotos. La idea es que entre ellos van a disputar por los 6 primeros lugares de la carrera, la pole position y el segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto lugar, en ese orden. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de que el piloto 1, es decir, C1, cuál es la probabilidad de que C1 ocupe la pole? ¿Cuál será la probabilidad entonces de que el piloto 1 ocupe la pole? Esta es una probabilidad más sencilla aún porque sabemos que son 6 pilotos, los 6 pilotos están compitiendo, todos tienen las mismas habilidades, entonces la probabilidad, llamémoslo probabilidad A, que va a ser la probabilidad de que este piloto ocupe la primera posición, sería 1 porque es el de que este piloto ocupe 1 entre los 6 pilotos disponibles, un sexto. Entonces la probabilidad de que este piloto gane la pole es 1 entre 6. Y pues hacemos la división, dividimos 1 entre 6 y para saber la probabilidad, pero en decimal, 0,1666 con más decimales. Además, multiplicando por 100 ya sabemos que obtenemos el porcentaje, que en este caso es 16,6%. Entonces la probabilidad de que este piloto ocupe la pole, o sea, el primer lugar de la carrera, va a ser de 16,66%. Y así calculamos la probabilidad de que un piloto ocupe la pole. Una probabilidad muy sencilla. Caso distinto sería si calculamos la probabilidad de que, eh, escribámoslo acá, la probabilidad de que C4 quede en el primer lugar, o sea, en la pole, y C2 quede en segundo lugar. Bien, entonces lo que sucede acá es que tenemos que calcular cuál es la probabilidad de que en el primer lugar quede C4 y en el segundo lugar quede C2. ¿Cuál es esa probabilidad? Ahora sí necesito hacer uso de las técnicas de conteo porque tengo que buscar cuál es el espacio muestral de todas las diferentes formas, el total de todas las diferentes formas en que se pueden ocupar los 6 puestos.
por esos 6 pilotos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Hay muchas formas diferentes de que ocupen esas posiciones esos 6 pilotos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces utilizamos las técnicas de conteo. En este caso podemos utilizar una permutación o también podría utilizar el principio de la multiplicación. Si utilizo una permutación, entonces son 5 pilotos y los voy a permutar en las 5 posiciones de la carrera. Perdón, son 6 pilotos y los voy a permutar en las 6 posiciones de la carrera. Y así, resolviendo esa permutación, puedo saber cuántas posibilidades distintas existen. ¿Cuál es el número de elementos que tiene el espacio muestral? El resultado es 720. O también hubiera podido utilizar el principio de multiplicación, multiplicando las posibilidades que hay de que cada uno ocupe una posición. Es decir, para la primera posición hay 6 opciones. Ya ocupó un piloto la primera posición, para la segunda quedan 5, para la tercera quedan 4 posibilidades, para el cuarto lugar quedan 3, para el quinto lugar 2 y para el sexto queda una posibilidad. Se multiplica todo esto y así también podría haber calculado, da lo mismo, 720. Y una vez ya haya calculado cuántos elementos tiene el espacio muestral, ahora sí puedo proceder a calcular la probabilidad respectiva, pero siempre debemos calcular cuántos elementos tiene el espacio muestral antes que todo. Ya teniendo el espacio muestral, entonces calculamos la probabilidad. Entonces la probabilidad de B, llamémosla probabilidad de B, es decir, la probabilidad de que C4 ocupe la pole y C2 quede en segundo lugar, entonces la debemos calcular haciendo la división que ya sabemos que debemos realizar. El problema es que no sé aún de cuántas formas puede ocupar C4 la pole y C2 el segundo lugar. Es decir, esos dos lugares ya están fijos. C4 en el primer lugar, C2 en el segundo lugar. Tendría que calcular cuántas posibilidades hay de que los demás pilotos queden en el tercero, cuarto, quinto y sexto. Esa parte del espacio muestral. Entonces, ¿cuántos elementos del espacio muestral ocupan C4 en la primera posición, C2 en el segundo lugar? Los demás no importa. También lo podemos calcular utilizando las técnicas de conteo. Como ya hay dos lugares fijos y dos pilotos en esos lugares, entonces tendría que calcular otra permutación. Puedo calcularla con otra permutación de 4 pilotos en 4 lugares restantes. Y podría calcular esa permutación de esa manera. Y el resultado es 24. Es decir, que hay 24 posibilidades en las cuales C4 queda en la pole y C2 queda en segundo lugar. Los demás lugares entonces los hemos permutado. Esto también lo hubiera podido calcular de otra forma, utilizando otra técnica de conteo, como el principio de multiplicación, nuevamente multiplicando las posibilidades que hay en cada uno de los lugares. Para el primer lugar solo tengo una opción, que es que el piloto C4 quede en la pole. En el segundo lugar quede C1, o sea, una opción. Y me quedan 4 pilotos, entonces aquí tengo para el tercer lugar 4 opciones, luego 3, luego 2, luego 1. Y se multiplica todo esto, utilizando la técnica de conteo, principio de multiplicación. Entonces 1 por 1 por 4 por 3 por 2 me va a dar obviamente lo mismo que con la permutación, que son 24. Si tienen dudas de cómo se utilizan estas técnicas de conteo, entonces no olviden ver los videos que se encuentran en mi canal de YouTube y en mi página de Facebook. Ahí pueden encontrar todo lo que necesitan sobre las técnicas de conteo. Bien, una vez ya hemos hecho estas dos operaciones y ya he determinado cuántos elementos tiene todo el espacio muestral, que son 720, y cuántas posibilidades distintas o cuántos elementos de esos 720 tienen a C4 en la pole y a C2 en el segundo lugar, que son 24, entonces ya podemos calcular la probabilidad. Entonces la probabilidad sería de 720 posibilidades, en 24 ocupan C4 la pole y C2 el segundo lugar. Entonces calculemos esa probabilidad. Dividamos entonces, o más bien, escribámoslo de las tres formas posibles, que sería en fracción simplificada. Entonces simplifiquemos 24 sobre 720
y nos da, al simplificar, podemos simplificar por 3, por 8, por 24 de una vez, tenemos 1 y 30. 1 sobre 30. Y también, simplificando, entonces podemos dividir 1 dividido entre 30, el resultado es 0,0333 con más decimales. Multiplicamos por 100 y obtenemos que la probabilidad es del 3,3%. La probabilidad de que C4, el piloto número C4, ocupe la pole y C2 el segundo lugar es de apenas 3,3%. Y así determinamos y calculamos probabilidades utilizando también las técnicas de conteo. Todas las técnicas de conteo que ya conocen y que encuentran en otros videos en mi canal. Bien, mis pupilos, ya estamos listos para hacer otros problemas más complejos con probabilidades y aplicar de pronto las propiedades y la probabilidad condicional y otro tipo de probabilidades, pero eso lo dejaremos para otros videos más adelante. Eso es todo, mis pupilos. No olviden darle like, suscribirse a mi canal de YouTube, a mi página de Facebook. Les dejo los links en la descripción del video. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.